Ahí creo que sí, ¿no? Muy bien. Entonces, parto de nuevo. Bien, primero agradecer, ¿no? Esta posibilidad, agradecer a la profesora Sara Parra Torres por este contacto y por esta invitación a dar esta conferencia para el grupo GEMAT, el Grupo de Educación Matemática y Análisis Didáctico. Em, para mí es un honor, como les menciono, poder compartir con ustedes algunos de los elementos que he ido, ¿no es cierto?, investigando, como también en conjunto con un colectivo de educadores matemáticos, didactas de la matemática, hemos podido ir haciendo camino en esto. Y en eso aparece, ¿no es cierto?, el análisis histórico epistemológico, como menciono acá en la presentación, como una necesidad que hemos detectado de eh, colocar con mayor relevancia en la formación del profesorado de matemática, ya sea en un nivel básico, un nivel medio o secundario y también superior. Em, ahí estamos con la presentación. Entonces, para comenzar, ¿por qué una necesidad? Una necesidad porque cuando se habla de enseñar en contexto, incluso hay bastantes libros de texto en distintos países que tienen como subtítulo esto de matemáticas en contexto. Eh, Generalmente se pone énfasis en un contexto de el destinatario o más bien del aprendiz. Sin embargo, también hay otro tipo de contexto que considerar y que generalmente es dejado de lado, que corresponde al contexto de donde emerge, de cómo evoluciona un determinado conocimiento matemático, y por lo tanto este conocimiento generalmente es olvidado por la difusión, por la enseñanza, por los mismos programas a veces, ¿no es cierto?, oficiales que indican cuál es el saber a enseñar. Por tanto, entonces, en este sentido, cuando hablamos de contexto, queremos verlo desde una doble dimensión, una dimensión del contexto de quien aprende y también del contexto propio del contenido matemático. Y esto nos lleva entonces a la búsqueda del por qué, a cuál es la razón de ser de ese contenido matemático. Por tanto, esta necesidad proviene precisamente, como les voy a mostrar luego, de unas prácticas que aparecen generalmente en la enseñanza a cualquier nivel, como les indico, ¿no es cierto?, desde el párvulo, ¿no es cierto?, del preescolar hasta la educación superior. De tal manera que uno podría incluso, y esta es una actividad que a veces lo hago con mis propios estudiantes, de señalarles, bueno, cuando estudiantes para profesor de matemática, ¿no? Y también de maestría. Eh, que uno con la formación matemática general que tiene, ¿no es cierto? Cuando digo general, o sea, lo común que todos tenemos, me refiero, uno podría echar mano atrás en el tiempo y pensar en cuáles son los conocimientos matemáticos que ha adquirido. Y dentro de esos, hacer un listado, yo creo que da para bastante espacio, en indicar cuáles son aquellos que realmente saben o conocen de dónde provienen. ¿Mm? Algo así como el cómo funcionan las cosas, digamos. Por tanto, esta poca presencia en los planes de estudio de las mallas curriculares, ¿no es cierto?, de formación de profesores, es una deuda. Y aparece una deuda precisamente cuando uno observa prácticas, ¿no es cierto?, de docentes, como las siguientes. Por ejemplo, al resolver una ecuación, hay una forma muy al lado izquierdo, ustedes podrán apreciar ahí, ¿no es cierto?, superior, aparece en la forma típica de resolver una ecuación, ¿no es cierto?, despejando primero el valor de 2x, en esa ecuación 2x más 4 igual 8. Primero se dice que despejamos o aislamos el 2x, y luego, ¿no es cierto?, tenemos que, o sea, actuamos primero de forma aditiva y luego de forma multiplicativa. Una manera de resolver única, generalmente, pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no puedo partir al revés? ¿Por qué no puedo partir o bien aplicando otro tipo de procedimientos? Y un análisis histórico epistemológico en este sentido sobre la resolución de ecuaciones
podría de todas maneras dar luces acerca de un montón de otros métodos que se ocuparon en la historia y que precisamente podrían ser bastante plausibles para determinados niveles de la enseñanza básica o media, según corresponde. Otro ejemplo que tenemos ahí es el que ya queda casi en el misterio, por lo que uno incluso puede apreciar en el análisis de libros de texto, corresponde al cálculo del mínimo común múltiplo. Y esa tabla, ¿no es cierto?, esa organización en tabla que se hace de los números 720 y 484, los cuales se desea calcular el mínimo común múltiplo. Entonces, sin duda, la tabla funciona, no tiene gran fracaso escolar, sin embargo, queda en una tabla, queda en una receta. Y por tanto, entonces, el éxito asociado a la resolución de una determinada tarea tiene que ver, obviamente, con el éxito, ¿no es cierto?, en resolver claramente los cálculos. Pero de fondo uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la imagen de matemática que estamos dando con esto, digamos? Una imagen en la cual lo que interesa es el cálculo y dónde se han perdido los procesos, del por qué funciona de esta manera. Por ejemplo, hoy en día uno podría pensar en que prácticamente no es necesario casi saber contar si uno lo lleva a una situación muy límite. Y digo esto porque uno va a un banco, por ejemplo, y si quiere contar billetes, ¿no es cierto? Hay maquinitas que lo hacen, también hay máquinas que cuentan monedas, pero eso claramente son situaciones límite. Entonces lo que más interesa es el proceso en este caso. Bueno, ¿de dónde sale esa tabla? ¿Por qué se arma esa tabla de esa manera? Que es un algoritmo abreviado para poder calcular ese mínimo múltiplo. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con un análisis histórico epistemológico? Precisamente cómo se entiende esta idea del mínimo múltiplo, ¿no es cierto?, en su evolución, en su origen, cómo se llega precisamente a establecer esta tabla. Estos son los elementos que en nuestro grupo por lo menos pensamos que debe ser un elemento de conocimiento del profesor, porque lo que nos hemos percatado precisamente es de que estos temas no son tratados en la formación del profesorado por lo general. Los cursos de didáctica de la matemática donde se puede hacer un buen análisis didáctico generalmente son escasos respecto o muy bajos en porcentaje respecto a la cantidad de horas o cantidad, ¿no es cierto?, de cursos que tiene una malla, ¿no es cierto?, o un plan de estudios para profesor de matemáticas. Y el mismo caso ocurre con el último ejemplo que aparece ahí, que es el de la proporcionalidad inversa, donde aparece también un fenómeno digno de ser discutido en una sesión, ¿no es cierto?, de didáctica de la matemática. Sin embargo, generalmente estas cosas se aprenden en el camino. Eh, y sí es que se aprende en el camino, porque la difusión, insisto, ¿no es cierto?, en los libros de texto, que son los respaldos donde la mayoría de los profesores, ¿no es cierto?, obtienen formas de trabajar, obtienen ejercicios, obtienen modelos, ¿no es cierto?, del quehacer, vienen con estas cosas como las que estoy mostrando ahí, donde aparecen, ¿no es cierto?, dos magnitudes A y B, ¿no es cierto?, con sus valores A, B, C minúscula y una incógnita X, y claramente se está trabajando un modelo de proporcionalidad inversa, pero donde aparecen signos o símbolos más bien, como las flechas, por ejemplo, como esa llave que aparece también ahí, en la cual uno dice, mira, cómo se comportan estas, o qué sentido le estamos dando a estas flechas, cosa que tampoco generalmente aparece en el discurso oral del profesor. Pero entonces se llega a establecer acá lo que es una proporción, utilizando un concepto, ¿no es cierto?, invitado en esto, que es el concepto de razón inversa. Entonces, claro, entre B y X tengo que formar la razón inversa respecto a A y C para que se produzca la proporcionalidad inversa. Esa es una forma de verlo, claramente. Sin embargo, si uno va, ¿no es cierto?, a la definición, y aquí viene el tema más epistemológico que hay detrás, en la definición de cantidades inversamente proporcionales o magnitudes inversamente proporcionales, se hace referencia al producto constante. Y entonces acá, cuando uno hace esa ecuación, esa igualación de razones, lo que ve es una igualación de cocientes. ¿Y dónde aparece entonces la igualación de productos?
Entonces, todo esto, este tipo de mensajes, ¿no es cierto?, implícitos, de una forma única de resolver ecuaciones, de una tabla, ¿no es cierto?, de cálculo, que es una abreviación algorítmica, que es como invitar a alguien a ver una película y en realidad le muestra solamente el tráiler, como se dice hoy en día. Y en el caso de la proporcionalidad, sentidos, ¿no es cierto?, que se le dan a los signos, a los símbolos que ahí aparecen, y esta noción invitada de razón inversa, ¿no es cierto?, que generalmente para los estudiantes no dialoga o bien no se especifica en la enseñanza respecto a su relación con el producto constante, son algunos de los fenómenos, ¿no es cierto?, que las prácticas habituales docentes que uno puede encontrar, incluso en videos en YouTube, por ejemplo, eh, aportan, ¿no es cierto?, a una visión de la matemática como una ciencia dogmática, de una forma única de hacer y muy lejana, además, al tener instalados ciertos modelos que no se explican, ¿no es cierto?, de dónde provienen. Otro ejemplo que les quiero mencionar, por eso quiero hablar un poco de los ejemplos para luego entrar más de fondo en el tema, es un discurso muy también habitual que hemos encontrado en las aulas respecto a el cero y la coma, ¿no? Que son dos personajes que aparecen en la vida del estudiante en la enseñanza primaria. Y tenemos ahí el caso, por ejemplo, del uno dividido en 4, ¿no? Y la práctica es más o menos de este tipo, ¿no? El discurso matemático del docente. Eh, 1 dividido en 4, entonces, bueno, vemos que el 4 no cabe en el uno o no entra en el uno, entonces tenemos cero al cociente. Luego llega una coma, ¿no es cierto? Un sujeto nuevo, ¿no es cierto? Generalmente para ese nivel. Y luego, mágicamente, se convierte el 1, perdón, en 10. Hasta acá, ¿no es cierto? Ya un estudiante que mira esto, claramente le parece raro que aparezca, bueno, la coma a lo mejor la puede haber conocido de antes, pero que aparezca ahora ese cambio de que el uno se convierta en 10, si realmente ese estudiante no ha tenido una buena comprensión del sistema de numeración decimal, y esto se enseña de manera técnica solamente, claro que ese uno que aparezca con un 10 ahora es realmente raro. Más rara la situación se va poniendo en el camino. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ahora uno entonces sigue haciendo la división, ahí aparece, ¿no es cierto?, que 4 en 10 entra dos veces, y sobran dos. Y luego entonces viene la situación más rara para el estudiante cuando ahora se le dice que tiene que colocar un cero y ese cero, ¿no es cierto?, se convierte el 2 en el 20. Entonces pareciera que ahora a todos los números se les puede colocar un cero y claramente, ¿no es cierto?, se convierten en otro número para poder hacer la división. Y ahora tengo 4 en 20, ¿no es cierto?, que son 5. Sin embargo, en este último paso, cuando aparece un cero, el alumno también a veces piensa que el cero tiene que venir con la coma, porque uno dice, bueno, pusiste un cero, tienes que poner una coma y viceversa. Y aquí se encuentra con un cero que no está asociado a una coma. Es decir, hay un discurso matemático escolar aquí muy complejo para el estudiante, que al final el estudiante, ¿no es cierto?, que lo aprende solo a este nivel técnico que lo estoy mostrando, que es un discurso muy repetitivo que hemos encontrado muy habitual. Claramente los estudiantes se quedan solamente con un proceso inexplicable y lo admiten porque es el profesor, ¿no es cierto?, quien lo enseña y el profesor tiene la verdad, ¿no? Y de la misma manera aparecen otras cosas como inexplicaciones, es decir, no hay explicaciones, acerca de cuestiones que de repente alguien se podría preguntar, un mismo estudiante, ¿no? Que se pregunta, por ejemplo, ahí está preguntándose acerca de cuánto será o qué es, ¿no es cierto?, qué significado le doy a cero dividido entre cero. Y ahí aparece otro fenómeno, la enseñanza del cero como la nada, ¿no? Y ahí entonces uno tendría que mirar, bueno, epistemológicamente, qué pasa con el cero, ¿no? Hacer un análisis histórico epistemológico del cero es una cosa muy interesante porque además el cero sabemos que es un número muy especial y es un número que tardíamente aparece en la aceptación, por lo tanto no es un número simple, está involucrado en muchos obstáculos epistemológicos. Y por tanto, el tema de los obstáculos epistemológicos en sí, eh, que parte, ¿no es cierto?, con el concepto acuñado por Bachelard, ¿no es cierto?, por Gastón Bachelard, por los años 38 o 40 del siglo pasado,
y que luego, ¿no es cierto?, Rousseau también pone sobre la mesa dentro de su teoría de situaciones didácticas. Lo interesante acá es mirar entonces que el cero es un elemento conflictivo como número y por tanto con una serie de significados también. El problema del doble cero, ¿no es cierto?, muy estudiado en didáctica de la matemática, el cero cardinal, al cero, ¿no es cierto?, como abscisa de un punto de referencia, bueno, etcétera. Y el cero como la nada, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí uno podría mirar esto más que dando una explicación teórica, más bien una explicación histórico-epistemológica para el profesor, eso sí, no para el estudiante, para el profesor, pero que le permita precisamente mejorar su quehacer, ¿no?, en el aula. Bueno, ahí solamente hay una idea, ¿no es cierto?, un poco cómica acerca de que ese mismo niño después se convierte en adulto y nunca quedó claro, digamos, con el significado de ese cero y un cero, y como cero generalmente se le asocia a la nada, entonces uno dice nada dividido en nada es nada y se queda con eso para toda la vida, digamos, ¿no? Eso es un poco el problema, ¿no?, que quería manifestarles. Y este es un problema, obviamente, de cómo concebimos la naturaleza de la matemática. Y por tanto, cómo es que hacemos nosotros para que tengamos una perspectiva más amplia que la perspectiva heredada. Y aquí hay un punto crucial. Si los análisis históricos epistemológicos y también los estudios epistemológicos de la matemática y de la educación matemática están ausentes en la formación del profesorado, claramente que el modelo epistemológico, perdón, el modelo epistemológico de referencia o predominante, heredado, ¿no es cierto?, generalmente por la reforma de las matemáticas modernas, por los movimientos estructuralistas del siglo XX, que impactan también al quehacer matemático, eh, claramente que resulta ser una herencia incuestionada. Les pido mis disculpas porque estoy casi cayendo en un resfriado, pero bueno. Entonces, vamos al análisis histórico epistemológico y qué es lo que de ello sirve, ¿no es cierto? Y no solamente sirve, porque no es solamente un fin utilitario, sino que es parte del mismo conocimiento eh, del contenido, ¿no? A propósito del análisis didáctico. Y como análisis, en esa imagen, la imagen dice más que mil palabras, muchas veces, como dicen por ahí, la imagen, ¿no es cierto?, de este cubo, ¿no es cierto?, una especie de cubo Rubik que hay ahí, especie solamente, pues no es el mismo, pero donde estamos mirando sus partes, y por lo tanto, en el sentido más original de la palabra, ¿no es cierto?, y en el sentido aristotélico de la palabra análisis, en esta acción de descomponer, ¿no? Cómo veo un todo a través de sus partes y examino. Entonces, hacer un análisis histórico-epistemológico requiere de estos elementos, requiere de lo histórico, pero no solamente quedarse en ello, sino que también de lo epistemológico, que tiene que ver precisamente con cómo accedemos al conocimiento. Y frente a eso, precisamente quería referirme en cuanto a demarcar solamente para que a nadie le pueda quedar alguna duda de dónde estamos hablando. Primero, ¿no es cierto?, la etimología del concepto de la etimología de la epistemología, hablando, ¿no es cierto?, que del griego episteme significa conocimiento y logos estudio. Entonces uno podría decir algo así como que la epistemología es el estudio del conocimiento, teoría del conocimiento también desde la filosofía, ¿no? Pero en particular desde el conocimiento científico, que es lo que nos interesa. Por tanto, la episteme, señalada, ¿no es cierto?, como este conocimiento dotado en un corpus, ¿no es cierto?, teórico, se opone a la doxa, ¿m? Que es una primera separación que Platón, ¿no es cierto?, da cuenta, siendo la doxa entonces la mera opinión o el conocimiento a través de los sentidos, sin respaldo científico, como diríamos hoy en día, ¿m? Un corpus construido. Por ejemplo, alguien dijo por ahí, los niños desde pequeños deben aprender matemática
porque así desarrollan el razonamiento lógico. Esta es una frase que tiene una carga epistemológica propia de la reforma de las matemáticas modernas de los años 60 y que viene del positivismo lógico en los años 20 con el Círculo de Viena, etc. Entonces, esto de que hay que aprender matemática porque hay que desarrollar el razonamiento lógico en los niños, por ejemplo, una frase utilizada por varias décadas, ¿no es cierto?, desde los años 60 prácticamente, y un poco antes también, pero fuertemente impulsada desde ahí, en el cual uno dice, bueno, pero ¿qué es el razonamiento lógico? ¿Por qué es el único modo de razonar? ¿No hay un razonamiento ilógico? Es el razonamiento de la matemática, claro, pero ¿de qué estamos hablando con razonamiento lógico? O sea, estamos atribuyendo un poder a la lógica que obviamente se comporta en la matemática formal. ¿Y cómo esto se llega a la matemática escolar? ¿O acaso tendremos que volver a los años 60, ¿no es cierto?, que en el mundo impregnado con las matemáticas modernas trataba de imponer, ¿no es cierto?, eh, en las tablas de verdad, ¿no? Y entonces decir, bueno, las tablas de verdad son la única manera de razonamiento correcto. Es un razonamiento claramente más científico, ¿no? Pero también hay una lógica social, con la cual en el mundo de la ecuación matemática tenemos que tener en cuenta. Por eso entonces que un niño con mucha razón podría concluir que todo es blanco o negro, si solamente se manifiesta en términos de tabla de verdad, de un verdadero o falso. Uno podría preguntarse también qué pasa ahí con el auge de las probabilidades y mirar entonces de que no todo es negro o blanco. Y ahí entramos con el tema social, ¿no?, que es muy, muy importante incluirlo, tenerlo en cuenta. Todos estos elementos para la reflexión, obviamente, son los que nosotros en nuestro equipo, en la Universidad Alberto Hurtado, estamos trabajando y que también, obviamente, lo que hacemos es tratar de incorporarlo en la discusión con profesores en formación y profesores en ejercicio. Otras controversias, solamente para dejar más elementos para discusiones que ustedes puedan tener, para ideas, ¿no es cierto?, de investigaciones, incluso que quieran explorar acerca de, por ejemplo, la matemática, ¿se inventa o se descubre? Un gran problema, ¿no es cierto?, epistemológico, muchas veces en discusión, no resuelto, y entonces uno dice, bueno, hay matemáticas que se descubren, hay otras, o conocimientos matemáticos que se descubren, otros que se inventan, y abrir esa discusión creo que es muy importante en relación a cómo estamos concibiendo la matemática. Lo voy a mostrar luego también en otros ejemplos. Otra posibilidad de diálogo, digamos, respecto, o de debate, más bien, es el hablar de la o las matemáticas. Precisamente cómo se puede hablar o de la o de las geometrías, por ejemplo. Cuando uno mira un libro de texto, por ejemplo, y aparece definida la geometría como el estudio de las formas y el espacio, o cuando se habla de geo, tierra, metría, medida, entonces hablan que geometría etimológicamente es la medida de la tierra, cosa que era muy cierta, ¿no es cierto?, para los egipcios, pero nos quedamos en un tiempo, digamos, milenario antes de Cristo, incluso con esa noción, ¿no? ¿Cómo avanza eso? Y, por ejemplo, cómo un profesor debe conocer esta epistemología de la geometría que llega entonces a cambiar su objeto de estudio cuando de una etapa precientífica pasa a una geometría científica y pasa, ¿no es cierto?, como lo dice Klein, ¿no es cierto?, a tener ahora una posición en la cual existen varias geometrías y de las cuales se puede dar una definición, como lo hace Felix Klein en su libro, ¿no es cierto?, de matemática elemental desde un punto de vista superior, en la cual aparece la geometría definida a través, ¿no es cierto?, de los elementos que al comienzo del siglo XX permiten unificar las distintas geometrías euclidianas, no euclidianas, ¿no? Y la justificación, prueba, demostración también está en la mesa, ¿no es cierto?, de las discusiones. Cuando muchas veces se pregunta, bueno, ¿hay que enseñar a demostrar? ¿Es la demostración la única forma de convencer a alguien? También hay investigaciones al respecto que muestran claramente que la demostración puede convencer a un matemático, pero no convence a un estudiante necesariamente. Por muy linda que sea la demostración y que podamos presenciarla, ¿no es cierto?, como quien observa un bello cuadro de Picasso, digamos.
Entonces, ¿qué es lo que interesa? ¿Cómo se justifica? Que un alumno pruebe, justifique o demuestre una cosa, ¿no es cierto?, que también se puede discutir y que obviamente según el tipo de discusión que se tenga es o permite conocer el posicionamiento epistemológico, que incluso puede ser ingenuo y heredado, de quien habla, ¿no? O de quien defiende una u otra opción. En las formas de acceder al conocimiento, entonces, tenemos estas dos miradas, como ya dije, propuestas ahí levantadas más bien por Platón, que son la doxa y la episteme. La doxa, ¿no es cierto?, como el sentido común, el mundo de las creencias, de los mitos, frente a la episteme, que tiene que ver con teorías o corpus de conocimientos científicos. Y precisamente ahí uno podría poner un claro ejemplo. El mismo caso del cero dividido en cero, uno podría pensar, bueno, cero no es nada, dividido en cero que no es nada, si nada lo divido en nada, no tiene sentido, podría decir alguien, cosa en lo cual acertaría, ¿no es cierto?, con la indefinición que tiene ese simbolismo dentro de la teoría matemática. Pero es un sentido común, no comprobable. Otro podría precisamente refutar eso y decir, bueno, es que cero dividido en cero, nada dividido en nada es nada porque me queda la nada, digamos, ¿no? Sin embargo, con episteme, ¿no es cierto?, con conocimiento matemático, claramente que uno puede dar explicaciones de diversa índole y también que no son unitarias, no únicas, quiero decir. Por tanto, entonces, esta episteme debe tener desarrollado un logos y el problema, como veremos también más adelante, se sitúa en cómo nos hacemos cargo de que este logos sea construido o sea reproducido. El gran dilema entre producir y reproducir. Una persona que aprende matemática aprende generalmente más a reproducir. Y si la idea es reproductiva y no es de producción, aunque sea a distinta escala, no nos vamos a pedir que sea a la escala de un matemático, pero sí, ¿no es cierto?, cuando uno habla de construcción de conocimiento o reconstrucción de conocimiento matemático, ¿cómo entonces estamos mirando el hecho de la existencia de una episteme que al fin de cuentas vendría dándonos un saber de referencia? También variable según la institución en la cual se encuentre ese saber, ¿no es cierto?, como objeto de enseñanza, un objeto de estudio. Entonces, hay una implicación muy directa del conocimiento epistemológico y por lo tanto de realizar análisis históricos epistemológicos para la didáctica de la matemática y claramente para un buen análisis didáctico. Entonces, el conocimiento, la pregunta muy en discusión, por lo menos en nuestro país, acá en Chile, ha estado bastante en discusión en los últimos años. No lo sé si en Colombia, pero es probable que sí, y seguramente en muchas partes del mundo. La pregunta, ¿no es cierto?, acerca de cuál es la matemática o cuál es la formación matemática que debe poseer un profesor que enseña matemática en distintos niveles. Obviamente no es el mismo, pero sí tienen que tener algunos principios comunes. Y uno de ellos precisamente está este conocimiento epistémico, ¿no? Cuando el docente llega a comprender mejor cómo se construye el saber, dice Gerard Fourier, ¿no es cierto? Eh, Filósofo, ¿no es cierto?, de gran peso, digamos, en el mundo de la filosofía de las ciencias, en Bélgica. Dice él entonces que cuando un docente llega a comprender mejor cómo se construye el saber, introduce una nueva dimensión en el tratamiento y, de enseñanza de los contenidos disciplinares. Por lo tanto, hay un impacto entre aquel profesor que no tiene un conocimiento histórico y epistemológico y una formación en epistemología de la matemática y de la educación matemática, respecto a aquellos, ¿no es cierto?, que la pueden tener precisamente en el enfoque, en cómo mirar, ¿no? Y eso es claramente un punto clave para dar ideas, para defender ideas acerca de el cómo se entiende la naturaleza de la matemática y por lo tanto cómo se entiende el quehacer para la enseñanza.
Es muy simple encontrar, ¿no es cierto?, discursos con cargas epistemológicas claras, ¿no? Como por ejemplo, el ya pasé esa materia, el pasar la materia como si uno cambiara la hoja de un libro y decir, bueno, yo ya pasé esta materia, por lo tanto los estudiantes, materia pasada, materia que ellos ya aprendieron. Claramente hay una ilusión ahí, ¿no? O debes hacer muchos ejercicios si quieres aprender bien las matemáticas, algo que está muy en el colectivo, ¿no es cierto? El tema de hacer muchos ejercicios, de que la matemática se aprende entrenando, ejercitando. Si lo dice la matemática es verdad, no hay nada más cierto que la matemática, ¿no? Para convencer hay que demostrar. ¿Cómo puedo hacer la bajada de este contenido? Se preguntan algunos, la bajada, es decir, estamos mirando un contenido matemático que está en la estratosfera, digamos, y cómo uno entonces puede bajarlo a un nivel más simple. Esta idea de bajar que se contrapone muchas veces a la idea de construir, ¿no? También un tema, ¿no es cierto?, de debate epistemológico, interesante. Y todas estas frases que menciono acá y que están en esta diapositiva, claramente tienen un peso, una carga epistemológica heredada, ¿no?, del positivismo lógico, heredada más bien, ¿no es cierto?, de la corriente estructuralista que, que subyace a la reforma de las matemáticas modernas que presenció el mundo en los años 60. ¿Cuáles son las respuestas que damos a estas preguntas, ¿no es cierto?, a las siguientes? Por ejemplo, ¿es la matemática una ciencia experimental? ¿Es una ciencia formal? ¿Es una ciencia exacta? ¿Es falible o es infalible? ¿Qué visión tenemos de las matemáticas? ¿Y cómo nos hemos construido esa visión a partir de nuestra propia historicidad? Y eso es muy interesante porque es muy distinto hablar, ¿no es cierto?, en este contexto con respecto a quiénes son nuestros formadores, quiénes nos han formado precisamente para que nosotros nos construyamos un modo de ver la naturaleza de la matemática. Y esto es muy bueno ponerlo, ¿no es cierto?, también en discusión. La matemática es la ciencia de los números y de las formas, la demostración es la única manera de convencer o de probar veracidad, ya lo estábamos comentando. Debe enseñarse matemática de modo inductivo, deductivo, mixto. Bueno, ¿cuál es, el modo, ¿no? Ahora sí, entrando en el terreno matemático probablemente tal, quiero dar algunos ejemplos respecto a la importancia de este análisis histórico epistemológico. Y, y entramos entonces en la matemática, ¿no? Por ejemplo, en la geometría euclidiana se definen las rectas paralelas como rectas del plano, o rectas coplanares, ¿no es cierto?, que no se intersectan. Sin embargo, en geometría analítica, por el tema de las pendientes y todo lo demás, es explícito que una recta puede ser paralela a sí misma y se considera de esa manera. Entonces, un estudiante podría preguntar a un profesor, profesor, mire, ¿por qué me dicen a mí que las rectas paralelas son las que no se intersectan? Pero ¿por qué una recta es paralela a sí misma, si es la misma recta, ¿no? Y bueno, entramos en el conflicto un poco filosófico ahí detrás. ¿Cuál es la respuesta del docente frente a eso? ¿Se ha preguntado esto alguna vez? En una didáctica de la geometría, donde tiene que hacer también análisis, debiera hacer, digamos, análisis histórico epistemológico de objetos geométricos, ¿no es cierto? Para sus análisis didácticos complementarios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este caso? ¿Cómo le responde el estudiante? Playfair, por ejemplo, tiene una posibilidad, ¿no es cierto?, de adjuntar estas dos posiciones, ¿no? Una caracterización métrica, esto de que dos rectas paralelas están a una distancia constante. Y si esa distancia es cero, entonces yo podría concebir las rectas paralelas, ¿no es cierto? O sea, una misma recta como paralela a sí misma. Y claramente, ¿cuál es la importancia? Aquí viene el análisis histórico epistemológico. ¿Cuál es la importancia de concebir que una recta sea paralela a sí misma, que probablemente a Euclides no se le haya ocurrido quizás, y si se le ocurrió no era de importancia en la época? Si es de importancia bajo la teoría de conjuntos, y si es de importancia entonces para el siglo XIX y XX,
en la cual aparecen, ¿no es cierto?, las relaciones de equivalencia definidas en un conjunto. Y por tanto, entonces, uno observa que el paralelismo es claramente una relación transitiva, también es una relación simétrica, pero la pregunta es entonces, bueno, para que sea una relación que induce una partición en el plano, con relación del set paralelo con, necesito que sea refleja, ¿no? Y la propiedad reflexiva, entonces, da el pie, ¿no es cierto?, para poder justificar matemáticamente por qué necesitamos concebir que una recta sea paralela a sí misma. Y entonces, en una geometría moderna, ¿no es cierto?, aparece esta situación del paralelismo, en la cual hablamos de rectas paralelas distintas o rectas paralelas coincidentes. De fondo, claro está, con el problema, ¿no es cierto?, de la unicidad de la recta, ¿no es cierto?, de decir, bueno, una recta es una recta y por qué lo podemos considerar como dos rectas, ¿no? Y bueno, ese problema ya más de índole filosófico. Otro ejemplo es el que aparecen dos edificios geométricos diferentes, el de Euclides y Hilbert, ¿no es cierto? Euclides con sus elementos, ¿no es cierto?, de su desarrollo geométrico, en alguno de los libros de esa obra, y Hilbert con su fundamento de la geometría, ¿no es cierto?, en esta versión renovada, ¿verdad?, y rigurosa de la geometría euclidiana, donde los lados, ¿no es cierto?, el concepto de igual, de lados iguales, aparece, ¿no es cierto?, claramente sin mayor distinción entre igualdad y congruencia en Euclides, mientras que en Hilbert hay una definición de lados congruentes, ¿no es cierto?, basándose en cuestiones métricas. Lo mismo sucede con el concepto de congruencia, ¿no? A propósito, para completar la idea anterior que quizás no quedó muy clara, cuando uno define triángulo equilátero, para Euclides un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. Sin embargo, para Hilbert, ¿no es cierto?, los tres lados deben ser congruentes y no iguales, pensando que conjuntistamente, cuando uno habla de un conjunto que sea igual a otro, debe contener los mismos puntos. Luego lleva a la reflexión de que si un segmento es igual a otro, necesariamente deben ser coincidentes. Y por tanto, el triángulo equilátero, como el de los tres lados iguales, derivaría, ¿no es cierto?, en un segmento en la cual esos tres lados famosos están superpuestos, ¿no? El concepto de congruencia también en Euclides versus Hilbert. En Euclides como esto de la superposición, totalmente, ¿no es cierto?, basado en una acción extramatemática. En cambio, en Hilbert, la congruencia está definida a partir de las isometrías. Entonces, dos figuras son congruentes cuando una se puede llevar a la otra mediante una composición, una isometría o una composición de isometrías, ¿no? Bueno, y las diferencias también en postulados y axiomas, en estos dos campos de Euclides versus Hilbert. Entonces, uno cabe preguntarse por las verdades, ¿no? Pues hay verdades absolutas, pareciera que la difusión, la imagen que damos, sí es una verdad absoluta, que 2 más 2 son 4, que el conjunto vacío es aquel que no tiene elementos, que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados, etc. O también algunas cosas como esta que aparecen en el discurso de por qué menos por menos da más, y aparece entonces una demostración, en este caso con menos uno por menos uno, pero que también uno podría cambiar menos uno por un menos a por menos b si quiere, y llegar a la misma conclusión. Pero ¿para quién es esta demostración? Y aquí viene otro análisis también histórico epistemológico. Los números enteros, ¿cierto?, pueden presentarse como matemáticamente, aparecen, ¿no es cierto?, desde la eh, construcción de sus elementos mediante una relación de equivalencia definida, ¿no es cierto?, en n cruz n, como sabemos, pero también puede presentarse primero desde los números reales y entendiendo que Z es un subconjunto, como generalmente se hace en la matemática escolar. Entonces, esta demostración que aparece acá es una demostración claramente de números reales y no de números enteros. Por lo tanto, acá se está considerando la propiedad distributiva como un elemento, ¿no es cierto?, que está impuesto.
Y si está impuesto, está por axioma, y por lo tanto estamos en el mundo de los números reales, con su presentación hilbertiana, ¿no es cierto?, en términos de que presento R como cuerpo ordenado y completo, con sus respectivos axiomas, y por lo tanto esto queda completamente justificado en ese mundo. Pero no en el mundo, ¿no es cierto?, de un estudiante de finales de primaria o comienzos de la secundaria, donde se le da esta explicación de por qué menos por menos da más. Entonces interesa ver cómo se han producido estas creencias y concebir que hay diversas epistemes y que no hay una única y que hay que ponerlas en discusión. Epistemes distantes, como el sentido de Hume, ¿no es cierto?, cuando habla que las matemáticas y la lógica son analíticas, pues no dependen de la experiencia. Claramente está hablando de la matemática formal, David Hume. John Stuart Mill, en cambio, piensa en la educación cuando dice las matemáticas no son otra cosa que pasos al límite de verdades adquiridas por la experiencia. Entonces aquí encontramos dos posiciones antagónicas y donde vemos precisamente que entre ellas, entre donde hay dos, siempre hay otras, ¿no es cierto?, que son combinaciones, empiezan a aparecer diversos modelos epistémicos y por lo tanto diversas maneras de concebir la naturaleza de la matemática. Pero qué importante sería, ¿no es cierto?, ponernos de acuerdo, discutir acerca de esto. Es la formación del profesorado. Quienes, ¿no es cierto?, como siguiendo las ideas de Imre Lakatos, quienes, ¿no es cierto?, ven la matemática desde la inyección de verdad de la cúspide, ¿no es cierto?, que es el programa euclidiano. El programa euclidiano, este programa de Euclides, de partir, ¿no es cierto?, con los conceptos primitivos, ¿no es cierto?, con relaciones entre estos conceptos que son axiomas, teoremas, las demostraciones, ¿no es cierto?, para convertirlos en teoremas, las proposiciones iniciales, etcétera. Y por tanto, cuando se hace una clase y la clase parte de la definición, parte, ¿no es cierto?, de la propiedad, parte de lo general a lo particular, en un modelo deductivo, siguiendo la línea de Euclides, decimos que hay una inyección de verdad desde la cúspide. Es como pararse en este edificio matemático, que se suele hablar metafóricamente, y entonces no invitar al alumno a que suba por el edificio, ¿verdad?, que sería una inyección de verdad desde la base, sino que se le da todo, ¿no es cierto?, como ya terminado, pulido, ¿no? Es lo que pasa con la definición de función, por ejemplo, cuando se enseñan las funciones a partir de la teoría de conjuntos, mediante definiendo la función como una relación y entonces llegando al producto cartesiano. Muy distinto a partir la función, construyéndola como parte en sus inicios, ¿no? En el 1700, cuando la preocupación era el movimiento, ¿no?, en el mundo de la física, y entonces la interdependencia entre variables, que permite ir construyendo el camino para consolidar la noción de función. Entonces, algunos ejemplos para, pues ya vemos que ha avanzado bastante el tiempo, pero algunos ejemplos de análisis histórico epistemológico que quiero compartir antes de cerrar. Recomendarles, por ejemplo, la introducción de la historia de las matemáticas en la enseñanza de los números complejos, una investigación experimental desempeñada en la educación superior, media, del profesor Giorgio Bagni, que está en la revista Relime, en el volumen 4 del año 2001. Ustedes ahí en la diapositiva pueden ver la referencia. Que es un muy bonito trabajo, precisamente porque incorpora estos elementos de análisis histórico epistemológico que permiten develar una situación que realmente deja perplejo a cualquiera que está acostumbrado a una manera tradicional de enseñar los números complejos. Que precisamente menciona acá el autor en que en la introducción que se hace habitualmente y que aparece en la mayoría de los libros de texto o manuales escolares, eh, acerca de los números complejos es por la famosa ecuación x cuadrado más 1 igual 0. Y entonces el interés de los matemáticos en crear este numerito i que permita resolver esta situación. Sin embargo, históricamente, la inquietud no fue esa. La inquietud partió por la resolución de ecuaciones cúbicas con Cardano, Bombelli y otros, ¿no es cierto?, matemáticos italianos, franceses y germanos, ¿no es cierto?, que en el siglo XVI, XV, XVI, están, ¿no es cierto?, detrás de la ecuación cúbica y de la ecuación cuártica. Entonces, en este documento, Bagni propone eh, esta,
posibilidad, ¿no es cierto?, de mirar un poco con detención esta introducción tan habitual y que demanda una creencia, ¿no es cierto?, que es precisamente pensar nada más que en la formalidad, situándonos en la matemática nuevamente formal, de decir, bueno, ¿por qué aparece este número i? Aparece precisamente por la necesidad de resolver una ecuación x cuadrado más 1 igual 0, siendo que no es efectivo, ¿no es cierto?, históricamente y epistemológicamente hablando, ese nacimiento. Del mismo tipo es un poco lo que aparece en la Gaceta, ¿no es cierto?, en el artículo de Alicia Bruno llamado La enseñanza de los números negativos, formalismo y significado, que precisamente muestra cómo emergen los números negativos y más que los números negativos, el problema de la negatividad. Es un problema epistemológico, es un obstáculo epistemológico, de hecho, y relevando también ahí muchos de los elementos, ¿no es cierto?, del quehacer, de la enseñanza de estos números, y que distan de lo que es su nacimiento. Otro elemento ahí que les quería mostrar, esto ya es una investigación que yo realicé ya hace unos buenos años atrás, que tiene que ver con la palabra raíz y cómo la palabra raíz, y en realidad la raíz cuadrada, ¿no?, aparece con distintas acepciones. Entonces, ¿a qué le estamos llamando raíz cuando estamos en un ámbito aritmético o estamos en un ámbito algebraico o en un ámbito funcional? Claramente, diferentes, ¿no es cierto?, formas de ver, pero que tiene que tener un hilo conductor a todo esto. Por lo tanto, cuando uno observa, por ejemplo, uno dice, la raíz cuadrada es la quinta operación de la aritmética, o la raíz cuadrada, como lo concebían los griegos, ¿no? O la raíz cuadrada, ¿no es cierto?, es una operación, es la operación inversa del elevar al cuadrado, o es una función, o la raíz cuadrada es la solución, ¿no es cierto?, de una ecuación. Bueno, ¿en qué contexto estamos hablando de raíz cuadrada? Y aquí yo les presento, este es un diagrama que realicé digamos, el modelo de Toulmin para análisis longitudinales de los conceptos de los conceptos científicos, en realidad. Y donde aparece acá precisamente que la palabra raíz, estos son líneas de tiempo, ¿no? Entonces, inicialmente, la palabra raíz se sitúa, ¿no es cierto?, en el problema del indecible o del alogón, que es la crisis pitagórica, ¿no es cierto?, famosa esta de la diagonal del cuadrado del lado 1, ¿no?, de los inconmensurables, la primera gran crisis de la matemática, según se habla, ¿no es cierto?, epistemológicamente. Luego la resolución de ese conflicto, donde la raíz cuadrada es una eh, notación, ¿no es cierto?, de un número acá que obedece a una medida de segmentos. El número como medida de segmentos permite rescatar, ¿no es cierto?, y resolver la crisis de este número, ¿no es cierto?, que era la medida de la diagonal de un segmento y que no era un número racional positivo, como lo podrían considerar en términos de hoy en día, ¿no es cierto?, los pitagóricos. Raíz como cosa, ¿no? Raíz como solución de una ecuación, los cosistas, ¿no?, el arte de resolver ecuaciones con los cosistas en Alemania, por ejemplo. La introducción del signo radical para denotar la introducción de raíz cuadrada también por los alemanes con em, Christoph Rudolph. La raíz cuadrada como función, obviamente ya mucho más avanzado en el tiempo, estamos hablando ya siglo XIX. Y la raíz de un número complejo, el teorema fundamental del álgebra, etc. Entonces, claramente vemos que la raíz cuadrada o las raíces en general aparecen, ¿no es cierto?, en distintas épocas, ¿no es cierto?, impregnadas de distintos elementos matemáticos, obviamente por el avance de las matemáticas. ¿Y cómo esto impacta entonces cuando enseñamos números complejos, enseñamos teoría de números, o enseñamos números simplemente, o enseñamos álgebra? Tareas pendientes, y con esto ya voy concluyendo. ¿Cuáles son las tareas pendientes? Algunas cosas que ya hemos ido mirando en el grupo que tenemos en nuestra universidad. Por ejemplo, aparecen tres autores ahí destacados, Euclides, Al-Khwarizmi y Euler, que tienen algo en común. Precisamente Euclides fue el primero que ordena, ¿no es cierto?, la matemática griega, ¿verdad? Le da un sustento científico en esta organización llamada los elementos.
y que ha sido el libro de texto, o tomado como libro de texto más bien, empleado por más de 2000 años y que dio las directrices de la enseñanza de la matemática y de la geometría en particular. Al-Khwarizmi, con su obra Al-Hab, levanta, ¿no es cierto?, el tema algebraico y cómo en su texto aparece el estudio de una topología de 6 ecuaciones entre primer y segundo grado, y precisamente el término de transponer, esto de la transposición de un término al otro lado de la igualdad. Y Euler, ¿no es cierto?, que también da acá en 1770, publica Los elementos de álgebra, que es el libro madre, podríamos decir, de la visión más actual de la enseñanza del álgebra. Es decir, es un libro para la enseñanza del álgebra, donde muchos libros como Holland Knight, por ejemplo, y otros tantos están basados, ¿no es cierto?, en estas ideas eulerianas en este libro de texto. Por lo tanto, lo que tienen en común estos tres autores precisamente es ser pioneros en dar ciertas directrices de formas de hacer. El hecho de que un número -5 que está en un lado de la igualdad se puede escribir +5 en el otro lado y de hacer esta transposición se debe claramente a un pensamiento de Al-Khwarizmi, en la época en la cual también las ecuaciones se resolvían incluso de modo geométrico y no solo de modo algebraico. Por tanto, también ahí a echar mano, ¿no es cierto?, en cuanto a otras formas de hacer y que están completamente perdidas o ausentes dentro de lo que es nuestra educación matemática en el aula. Y también el otro problema tiene relación con el problema de la definición. Mediatrices versus bisectrices. Sufren de la misma enfermedad por lo que hemos detectado en un análisis de libros de texto y también en entrevistas con profesores. Hasta la fecha lo que hemos mirado ahí es que aparecen estos conceptos, ¿no es cierto?, ligados a mediatrices, por ejemplo, a un segmento y bisectrices a un ángulo, pero cuando aparecen como elementos secundarios del triángulo y aparecen las famosas circunferencias circunscrita e inscrita respectivamente, hay una ruptura en términos de la definición que ahí se requiere de estos elementos como lugar geométrico, que es distinta a la definición, ¿no es cierto?, por ejemplo, de bisectriz, que se utiliza como esta caracterización del rayo que divide un ángulo en dos ángulos congruentes. Y entonces, cómo esta misma última definición que les muestro se sigue utilizando para los elementos secundarios del triángulo y queda completamente inexplicable la existencia de una circunferencia inscrita, ¿no? Y en general, estamos mirando ahí los cambios de las definiciones, ¿no es cierto?, de diferentes objetos que ahí ustedes pueden mirar en la diapositiva. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido, digamos, mi